Bienvenidos al estudio de la tabla periódica. Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, asignatura Química, profesor Ramiro González Gómez, año 2010. Dmitri Mendeleev, quien aparece en la foto iniciando esta presentación, fue un químico ruso que, valiéndose de la experiencia de otros científicos, tomó los conocimientos para organizar los elementos químicos de una manera sistemática que denominó tabla periódica. La tabla periódica es periódica porque los elementos repiten sus características una vez cada 8 de estos. La tabla periódica está organizada, entre otros, de acuerdo al número atómico representado con la letra Z. De la tabla periódica se puede obtener mucha información. En este curso vamos a ver qué cosas podrían obtenerse de la tabla periódica. Estamos viendo cómo es actualmente la tabla periódica. Observamos que con colores estamos diferenciando elementos que presentan características propias de ellos. La tabla periódica, inicialmente vamos a decir que está organizada por grupos. Estos grupos son las columnas y estas columnas representan elementos que tienen familiaridad entre sí. En este caso, la columna del hidrógeno es llamada familia del hidrógeno y estos tienen la característica de parecerse entre sí. Tomemos otra columna por acá. La familia del cromo contiene elementos que tienen como característica ser entre todos ellos similares. Los 18 grupos de la tabla periódica que usted está observando en este momento, entonces tienen un elemento que los encabeza y este es el elemento que le va a dar nombre al grupo respectivo. Encontramos entonces columnas grandes como estas que estamos indicando acá y las llamaremos A, y columnas pequeñas que las llamaremos B. Las columnas grandes van del 1 al 8 y se representan con la letra A acompañada del número romano, y las columnas pequeñas como esta se representan con un número romano pero seguido de la letra B. Bien, sigamos el estudio de la tabla periódica con los períodos. Los períodos, al contrario de los grupos, se representan de manera horizontal. Veamos. Este es el periodo que corresponde al número 1 indicado por números arábigos. Este periodo es el número 7 indicado igualmente por números arábigos. Los elementos de un mismo periodo contienen un número de niveles de energía correspondientes al número que se está indicando. Estos números son equivalentes también a K, L, M, N, O, P y Q. Bien, el concepto de periodo nos lleva a el concepto de volumen atómico. El volumen atómico se refiere a lo siguiente: elementos que se encuentran en el periodo 1, mírelo de izquierda a derecha, tendrán que tener un solo nivel de energía. Los que tienen el periodo 2 tendrán 2 niveles de energía, haciendo que el átomo sea más grande. Los del número 3 tendrán 3 periodos y el átomo será más grande, es decir, tendrá un mayor volumen. De manera que cuando miramos los elementos de arriba abajo, estamos observando que el volumen atómico está aumentando. Entonces aumenta el volumen atómico de arriba hacia abajo. Y en la tabla periódica también observamos que en el sentido de filas el volumen atómico aumenta de derecha a izquierda. Bien, siguiendo con la información que nos provee la tabla periódica, vamos a observar el carácter metálico que presentan los elementos y cómo están distribuidos en la tabla periódica. El carácter metálico se refiere a 3 cosas: o los elementos son anfóteros, o son no metales representados con la letra M minúscula, o los elementos son metales y son representados por la letra M mayúscula.
Los anfóteros se encuentran entre la frontera de los metales y los no metales. Están representados en azul y forman una escalera en la tabla periódica, una escalera diagonal. Los elementos que se encuentran a la derecha de esta escalera diagonal, en este caso con el color terracota, son los no metales, y todos aquellos que se encuentran a la izquierda de la escalera, incluyendo las dos filas inferiores, son los elementos metálicos. Bien, observando la notación espectral en la tabla periódica, vemos que las notaciones espectrales tienen una terminación característica para cada uno de los grupos o familias de la tabla periódica. Los elementos del grupo número 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienen una terminación en la notación espectral de S1 y se distribuirá en los periodos de forma que quedaría 1S1, 2S1, 3S1, etcétera, hasta llegar a 7S1. Los del grupo número 2 terminan en S2. Los grupos A de 3 a 8 tienen llenos el subnivel S2, por lo tanto todos tienen S2, pero comienzan a llenar el subnivel P. Por eso aparece S2, P1, S2, P2, S2, P3, S2, P4, S2, P5 y S2, P6. La región comprendida entre los elementos de las columnas grandes llamadas A se denominan elementos de transición y estos determinan la región D, que es este rectángulo que estamos señalando, y los elementos que se encuentran en la parte inferior corresponden a la región F, porque las notaciones espectrales de estos dos últimos siempre tienen D o siempre tienen F.